El trabajo 14 es sobre movimiento armónico simple, ¿sí? Cuando hablamos de movimiento armónico simple, lo que estamos hablando es de un movimiento que es repetitivo, que tiene por una ecuación armónica, donde va pasando entre un punto mínimo y un punto máximo, por puntos intermedios donde varía su velocidad al variar su posición en función del tiempo, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, nos dice: un dardo de masa de 5 gramos es impulsado con una velocidad inicial de 200 metros sobre segundo y se incrusta en un bloque de masa de 95 gramos en reposo. ¿Cuál es la ecuación que describe el movimiento oscilatorio si K es igual a 10 Newton sobre metro y no existe rozamiento? Considere que la diferencia de fase es 0. Entonces, un movimiento armónico se describe por la función x en base a t. En esa función nosotros tenemos que esto va a ser igual a la amplitud por el coseno de la frecuencia angular, que es omega, por el tiempo más la fase inicial, que lo podemos llamar tita, phi o cualquier ángulo que nosotros veamos. En un movimiento armónico vamos a ver que el movimiento comienza la mayoría de las veces en el punto de amplitud, ¿sí? Positivo, porque es coseno, y si el ángulo, la fase inicial es 0, para un tiempo 0 todo esto vale 0 y coseno de 0 es 1. Entonces comienza en la amplitud superior y a partir de eso va bajando hacia 0, pasa a la amplitud, la misma amplitud pero negativa, vuelve a subir, vuelve a bajar, siendo una función cosenoidal, ¿sí? La diferencia entre el punto 0, que es el punto de equilibrio, y la altura máxima se llama amplitud, ¿sí? Que es el máximo valor que puede desarrollar en distancia del cuerpo que está sometido al movimiento armónico. Para el lado de abajo también tenemos amplitud, con la diferencia que es una amplitud negativa, es decir, menos la amplitud. Por otro lado, hay otras cuestiones, por ejemplo, como esto es x en función de tiempo, el tiempo que tarda en completar un ciclo, es decir, de salir de la misma posición, volver otra vez a la misma posición, por ejemplo, entre este punto y este punto, ese tiempo se conoce como periodo, ¿sí? Y por otro lado, la cantidad de veces que cumple ese ciclo completo de hacer, digamos, de salir de un punto y volver al mismo punto otra vez, la cantidad de veces que lo hace en una unidad de tiempo se conoce como frecuencia. Es decir, por otro lado, la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, ¿sí? Ahora, como vemos acá, la posición va a depender siempre del tiempo. Es decir, que a medida que va cambiando el tiempo, va cambiando la posición. Si nosotros queremos saber la velocidad en función del tiempo no es otra cosa que la derivada de la posición en función del tiempo. Es decir, que si yo derivo esta ecuación, puedo obtener la velocidad, ¿sí? La ecuación de velocidad por lo general se escribe como menos el valor de a por el término omega de la frecuencia angular por el seno de omega t más phi, ¿sí? Y así como tenemos una velocidad, una posición que es variable en función del tiempo, y una velocidad que también es variable en función del tiempo, entonces también vamos a tener una aceleración, que también va a ser variable en función del tiempo, ¿sí? Y como dijimos, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Por lo tanto, si derivamos esta ecuación de vuelta, vamos a ver que tenemos menos la amplitud por el valor omega elevado al cuadrado por el coseno de omega t más phi, ¿sí? La particularidad que tiene la aceleración en función del tiempo es que cuando nosotros derivamos la función, amplitud por coseno no es otra cosa que posición.
Por lo tanto, otra forma de escribir esto es igual a x en función de t, que es la posición, por el valor omega cuadrado. ¿Se entiende? Bien. Ahora, vamos a empezar a calcular esto de acá. Este ejercicio tiene un poco de lo que ya veníamos viendo de choque, por ejemplo, ¿sí? Y a su vez eso produce una compresión en el resorte, ¿sí? Entonces, nosotros acá lo que tenemos es un dardo de masa de 5 gramos, digamos, la masa del dardo, que es de 0.005 kilogramos, tiene una velocidad, que es una velocidad inicial, de 200 metros sobre segundo, ¿sí? Choca con un bloque de 95 gramos, 0.095 kilogramos, que está en reposo, que tiene una velocidad que es igual a 0, ¿sí? Velocidad del bloque. ¿Cuál es la ecuación que describe el movimiento sabiendo que la constante del resorte, en este caso, es de 10 newtons sobre metro, ¿sí? Y vamos a considerar, como dice acá, que la fase o la diferencia de fase, la fase inicial, es directamente igual a 0. Ahora, vamos a hacer un grafiquito. Vamos así. Lo que nosotros tenemos primero es esto, ¿sí? Es un choque entre una masa y lo que viene a ser el dardo que es lanzado. Una vez que el dardo queda incrustado, porque va a quedar incrustado en la masa, nosotros tenemos todo como un solo cuerpo, ¿sí? Este cuerpo, como venía el dardo con una velocidad y acá tiene una velocidad conjunta, lo que hace es comprimir el resorte hasta una cierta posición, ¿sí? Es decir, que este resorte va a quedar comprimido de esta forma junto con el dardo que tiene incrustado. Entonces, esa compresión que se realiza es la distancia máxima que puede tomar el movimiento armónico. Es decir, la compresión realizada entre estos puntos, entre el punto donde se frena totalmente hasta que se detiene y otra vez vuelve a avanzar en sentido contrario, es la amplitud, ¿sí? Entonces, acá nosotros tenemos esto que viaja con una cierta velocidad. Una vez que chocan, los dos viajan con una cierta velocidad y acá la velocidad es 0 y empieza a ir en sentido contrario. Por lo tanto, lo primero que podemos hacer es plantear cuál es el choque. Por choque nosotros sabemos que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final, ¿sí? Inicialmente yo tengo la masa, que es la masa del dardo, por la velocidad inicial del dardo, porque el bloque está quieto, entonces no tiene cantidad de movimiento. Y en su forma final yo tengo la velocidad conjunta de los dos por la suma de las masas, masa del dardo más la masa del bloque. Por lo tanto, lo que necesito, que es la velocidad conjunta, va a ser igual a la masa del dardo por la velocidad inicial del dardo dividido en la suma de las masas, ¿sí? En este caso, la masa del dardo es de 0.005 kilogramos por la velocidad de 200 metros sobre segundo dividido en 0.005 kilogramos más 0.095 kilogramos. ¿Cuánto les da la velocidad conjunta después del choque? 10. 10 metros sobre segundo. Ahora, nosotros lo que acabamos de hacer acá es, entre estos dos estados,
antes del choque y después del choque, establecer cuál era el equilibrio que nosotros tenemos en lo que es cantidad de movimiento. Para la segunda etapa, nosotros lo que vamos a plantear es una conservación de la energía, y eso es porque nos dice no existe rozamiento, por lo tanto no existen pérdidas de energía. Es decir, la energía mecánica en este punto, que llamemos punto 1, va a ser igual a la energía mecánica en este punto, que lo podemos llamar punto 2. La única diferencia es que en esta parte yo tengo pura energía cinética, ya que tengo la velocidad concentrada. Y en esta parte el bloque se detiene antes de cambiar el sentido de su movimiento. Toda esa energía cinética se transforma en energía potencial elástica. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. Entonces, la energía de 1 tiene que ser igual a la energía de 2. La energía de 1 es igual entonces a energía cinética. No hay energía potencial porque el resorte estaba en su estado de equilibrio. La energía en 2 es pura energía potencial elástica. Y eso pasa porque se detiene el bloque. Entonces, de este lado tengo un medio de la masa, ¿sí? Que en realidad es la masa total, porque lo que se está moviendo es la masa del dardo más la masa del bloque por la velocidad conjunta elevada al cuadrado. Y del otro lado tengo energía potencial, un medio de la constante por la distancia de compresión elevada al cuadrado. ¿Sí? De estos términos, por ejemplo, puedo eliminar los un medio. Lo que a mí me interesa principalmente para escribir la ecuación es el valor x, ya que ese valor x, cuando nosotros convertimos toda la energía cinética en energía potencial elástica, ese x en realidad es la amplitud, ¿sí? Cuestión muy importante para poder describir una ecuación, ¿sí? Como vemos acá, el término principal es la amplitud. Entonces, volviendo de este lado, yo puedo sacar esa amplitud. Esa amplitud va a ser igual, k que está multiplicando puede pasar dividiendo y el cuadrado puede pasar como raíz. Entonces va a ser la raíz cuadrada de la masa del dardo más la masa por la velocidad conjunta de los dos elevado al cuadrado dividido en el valor k. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Bien. ¿Tienen dudas? Pregunten, ¿sí? Entonces, la amplitud va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de las masas, la masa del dardo 0.005 kilogramos, más la masa del bloque 0.095 kilogramos, por la velocidad conjunta de 10 metros sobre segundo, elevados al cuadrado, y dividido en K, que nos decía que era de 10 newtons sobre metro. ¿Cuánto les da entonces el valor de la amplitud? 1. Bien. 1 metro. ¿Se entendió, chicos? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Lo de la energía, ¿puedes volver a explicar? Lo de la energía. A ver, vamos acá. ¿Sí? Nosotros lo que estamos estableciendo es una igualación entre energías, ¿sí? La energía mecánica en 1 tiene que ser igual a la energía mecánica en 2. Esta igualación de energías viene porque nos dice al final del ejercicio que no existe rozamiento.
Recordemos que el rozamiento es una fuerza no conservativa que produce una pérdida de energía en forma de calor, ¿sí? Principalmente de calor. Ahora, si no hay esa pérdida de energía, entonces directamente yo puedo decir que las dos energías son iguales. La energía en 1 es igual a la energía en 2. Ahora, cuando nosotros hacemos ese planteamiento, nosotros tenemos que recordar que esto, al tener la velocidad justo después del choque, todavía no se empezó a comprimir. Por lo tanto, esto está en su posición de equilibrio, ¿sí? Esta es su posición de equilibrio. Y lo vamos a ver mejor, creo que si lo ponemos así. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta posición que nosotros tenemos acá es su posición de equilibrio. Cuando empieza a deslizarse, llega a un punto tal que se comprime todo lo que se podía comprimir. Ya no se puede comprimir más. En ese punto, toda la energía cinética que tenía el cuerpo pasa a ser energía potencial. Es decir, se comprimió esta distancia hasta este punto, siendo esta diferencia de posiciones igual a su amplitud, ¿sí? En esa amplitud, toda la energía... ¿no? ¿Sale? Pero un minutito que entra vuelta. Bueno, como decíamos acá, toda la energía que era cinética en el principio, porque nosotros venimos de un choque con una velocidad conjunta, pasa a ser energía potencial elástica, ¿sí? En esa energía potencial elástica podemos igualarlo a la energía cinética justo después de haber chocado. De ahí es donde sale que un medio de la masa del dardo más la masa del bloque por la velocidad conjunta después del choque elevado al cuadrado es igual a un medio de k por x al cuadrado, donde x no es otra cosa que la amplitud por ser la distancia máxima que se desarrolla. Y de ahí es donde sale el despeje de la amplitud. La amplitud entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de las masas por la velocidad conjunta al cuadrado dividido en el término k, que es la constante del resorte. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Tienen duda, chicos? ¿Tienen alguna otra duda de este ejercicio? Puede ser un poquito complicado de entender porque hay que plantearlo por etapas. Si no, pasemos al siguiente. ¿Eso es todo el ejercicio? Sí. Oye, No. ¿no pide la ecuación? Pues sí, tenés razón. Nos falta diferencia de fase y fase inicial es lo mismo. Sí, diferencia de fase y fase inicial es lo mismo. Habría que calcular la frecuencia angular nomás y ahí Eso, estaríamos. claro. Hay que Perfecto. calcular el tema de frecuencia angular, ¿sí? Recordemos que ahora estamos viendo un resorte. A ver, vamos a plantear la ecuación. X en función de t va a ser igual a la amplitud por el coseno de omega t. La fase inicial es 0, ¿sí? Diferencia de fase, fase inicial es 0. De estos términos ya tengo amplitud, 1 metro. Nos falta omega. Ahora, el omega, para el caso del resorte, tiene una ecuación especial. ¿Cuál es el omega del resorte? ¿Cómo se calcula? Raíz cuadrada de k sobre m. Muy bien. Raíz cuadrada de la constante del resorte dividido en la masa, ¿sí? Entonces va a ser la raíz cuadrada de k, que son 10 newtons sobre metro, dividido en la masa de, que va a ser las dos masas en realidad, 0.005 kilogramos más 0.095 kilogramos.
¿Cuánto les da entonces la frecuencia angular? ¿10? 1 sobre segundo. Muy bien. 10 por 1 sobre segundo o segundo a la menos 1. ¿Sí? Y listo. Teniendo los valores ya podemos llenar la ecuación. Entonces, x en función de t va a ser igual a la amplitud de 1 metro por el coseno de omega 10 segundo a la menos 1 por el tiempo, y esa sería nuestra ecuación. ¿Sí? La ecuación que describe el movimiento giratorio. Esta sería la ecuación del movimiento giratorio para su desplazamiento en función del tiempo. Algo muy importante que ustedes siempre tienen que tener en cuenta es que este término de acá tiene que estar en radianes. Por lo tanto, cuando tengan que calcular esto, tienen que calcularlo en radianes. Consideren que hay que pasar la calculadora a radianes. ¿Sí? Bien, ahora sí, ¿se entendió? ¿Tienen alguna duda? Se entendió. Veamos el 2. El 2 dice, un bloque suspendido de un resorte vibra con un movimiento armónico simple. En el instante en que la elongación del bloque es igual a la mitad de su amplitud, ¿qué fracción de la energía total del sistema es cinética y cuál es potencial? A ver. Nosotros tenemos que la elongación del bloque es igual a la mitad de la amplitud. X igual a la amplitud sobre 2. ¿Sí? De acá lo que nosotros tenemos es, primero que nada, que la energía total, ¿sí? La energía mecánica, puede ser descrita como la energía potencial elástica máxima. ¿Sí? Esa energía es un medio de K por X al cuadrado, o K por la amplitud elevada al cuadrado. ¿Se va entendiendo? Ahora, cuando nosotros tenemos esta amplitud, ¿sí? Su energía potencial elástica en ese punto va a ser igual a un medio por K por la amplitud sobre 2, que es K por X, elevado al cuadrado. Es decir, de esta energía, yo lo que puedo sacar es un medio por K por la amplitud al cuadrado sobre 4. Es decir, que es un octavo de K por la amplitud al cuadrado. Es decir, para el punto que nosotros estamos planteando, estamos usando, o mejor dicho, su energía potencial es esta. ¿Sí? ¿Se entiende? Si nosotros lo que queremos sacar es la fracción de la energía que es cinética, cuál es potencial, vamos a empezar por la fracción de potencial, de energía potencial. Esa fracción de energía potencial va a ser la energía potencial que yo tengo acá, ¿sí? Dividido en la energía máxima posible, que va a ser esto. Por lo tanto, de acá yo puedo eliminar estos dos términos y dejar un octavo dividido en medio. ¿Cuánto les da esto? Un cuarto. Muy bien. ¿Sí? Entonces, la fracción de nuestra energía potencial es un cuarto directamente. Ahora, cuando queramos calcular la fracción de la energía cinética, recordemos que es un bloque, no tiene ninguna pérdida, por lo tanto va a ser 1 menos un cuarto. Es decir,
para ese punto nosotros vamos a tener 3/4 de energía cinética y 1/4 de energía potencial. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda? Bien. Entonces recuerden, acá como nos piden fracciones, solamente tenemos que dejar expresados de esta forma, ¿sí? Ya sabiendo que... ¿Por qué el 1? Bien. El 1 lo que hace es representar a la energía total, ¿sí? Si yo tengo ocupada 1/4 de esta energía total, el resto de esa energía total, que son los 3/4, los tiene que ocupar la energía cinética, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Bien, a ver, vamos de vuelta, ¿sí? Lo que pasa es lo siguiente. Siempre irá el 1, ¿sí? Esto es porque la energía potencial más la energía cinética nos tiene que dar la energía mecánica, ¿sí? Entonces, la suma de estas dos energías es la energía total. Esa energía total nosotros la dividimos acá, ¿sí? Un medio de K por X. Es como decir, yo tengo energía cinética más energía potencial elástica igual a la energía mecánica, ¿sí? Lo que nosotros hicimos es dividir de ambos lados, ¿sí? Y tengo que la energía cinética sobre la energía más la energía potencial elástica sobre la energía tiene que ser igual a 1. ¿Ven? De esta forma. Este 1 sale justamente de estas divisiones, podríamos decirlo. Como nosotros tenemos esta división, que es la que hicimos acá, la energía potencial elástica que habíamos calculado, dividido la energía mecánica, que nos da 1/4, la energía cinética o la fracción de energía cinética, que es esto, nos va a dar 1 menos 1/4. ¿Se entiende? Bien. ¿Les quedó alguna duda? Eso. Bien. Veamos entonces el siguiente, ¿sí? Vamos al 3, un péndulo físico. A ver, cuando nosotros trabajamos con movimientos armónicos, nosotros generalmente usamos resorte, péndulos y después están los péndulos físicos, ¿sí? La diferencia que hay entre un péndulo común y un péndulo físico es que el péndulo físico lo que es una masa, ¿sí? Una masa, un cuerpo indeformable, un cuerpo rígido que ya habíamos visto, donde nosotros usamos de pivot un extremo y este cuerpo tiene a su vez un centro de masa, ¿sí? Donde podemos concentrar toda la masa. Al ser un cuerpo indeformable existe una distancia entre el punto pivot y el centro de masa, que es lo que nosotros llamamos, por ejemplo, R o distancia D, dependiendo de cómo tengan calculada la ecuación. Y al ser esto un cuerpo rígido, por lo tanto, esto presenta un momento de inercia. ¿Se va entendiendo? Bien. La diferencia que nosotros tenemos entre un péndulo común y un péndulo físico justamente parte de la idea esta. En el caso del péndulo común, nosotros lo que teníamos solamente era que tenemos una masa y tenemos una longitud, ¿sí? Y cuando hacemos los cálculos, lo que era masa era despreciable y lo que más me importaba o determinaba dentro de todo lo que es periodo, frecuencia y demás términos era su longitud y la gravedad.
En estos casos, como nosotros tenemos un cuerpo rígido indeformable que tiene una cierta masa aquí, ¿sí?, y una cierta inercia, lo que va a determinar su periodo y sus valores, ya sea frecuencia angular y demás, va a ser el valor que nosotros podamos sacar de esto, es decir, en base a su inercia, a su masa y a su distancia. Y como esto tiene masa, ¿sí?, tiene entonces un peso, es decir, que también va a intervenir la gravedad, ya que esto va a rotar, ¿sí?, a partir del pivot, haciendo girar el centro de masa. ¿Se entiende? Bien. Veamos qué nos dice. Un péndulo físico con forma de un cuerpo plano está animado por un movimiento armónico simple con una frecuencia, frecuencia F, de 0,45 Hz. ¿Sí? Si el péndulo tiene una masa, la masa de 2.20 kilogramos, y el pivot está situado, tenemos la distancia de 0.35 metros de su centro de masa, determine el momento de inercia alrededor del pivot. Es decir, lo que nosotros no tenemos es la inercia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se calcula la inercia? Mejor dicho, ¿cómo se calcula la frecuencia para un péndulo físico? ¿Lo tienen? ¿Tienen la fórmula? ¿Cómo era la pregunta? Si tienen la fórmula de la frecuencia o del periodo del péndulo físico. 2pi por raíz cuadrada de la inercia sobre... ¿Es frecuencia o periodo? Periodo, ¿no? Eso es periodo, digo. Eso. Eso es periodo. 2pi por la raíz cuadrada, bien, de la De la inercia, inercia. bien, Sobre masa por gravedad por distancia. eso, sí, así. Entonces, periodo es esto, ¿sí? ¿En qué cambia la frecuencia? Como dijimos antes, la frecuencia no es otra cosa que 1 sobre el periodo, ¿sí? Entonces la frecuencia va a ser 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de la masa por la gravedad por la distancia entre el pivot y el centro de masa, dividida en la inercia inicial o la inercia del cuerpo rígido, ¿sí? De esta forma. De estos términos, si nosotros nos fijamos, ¿sí?, ya tenemos el valor de la masa, la gravedad y la distancia. Lo que nos está faltando es la inercia. ¿Bien? Podemos despejar de cualquiera de los dos. Ahora, puedo usar la primera, ¿sí?, y dejar que periodo, que es lo mismo, 1 sobre frecuencia, de esta forma. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque acá yo tengo la inercia en la parte de arriba, ¿sí? Me ahorro un poco más de hacer unos cuantos pasos más de despeje para poder dar vuelta a los valores. Ahora, 2pi que está multiplicando, pasa dividiendo, entonces me va a quedar 1 sobre 2pi por la frecuencia, igual a la raíz cuadrada de la inercia sobre la inercia inicial, masa por gravedad por distancia. La raíz pasa como cuadrado, por lo tanto me queda 1 sobre 2pi por la frecuencia, elevado al cuadrado, igual a la inercia sobre la masa por la gravedad y por la distancia. Y por lo tanto, esa inercia que estamos buscando va a ser igual a la masa por la gravedad por la distancia y por 1 sobre 2pi por la frecuencia elevada al cuadrado. ¿Sí? La inercia entonces va a ser igual la masa de 2.2 kilogramos
la gravedad, 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, la distancia que nos dice que tenemos una distancia de 0,35 metros por 1 sobre 2pi por la frecuencia de 0,45 Hz. ¿Sí? ¿Cuánto nos da entonces la inercia? Acá me falta el cuadrado. No se olviden acá el cuadrado. (0,94). Muy bien. ¿Y en qué se mide? Kilogramo metro cuadrado. Muy bien. Kilogramo metro cuadrado. Y listo. Ahí termina el ejercicio. ¿Se entendió el ejercicio, chicos? ¿Tienen alguna duda? Sí, se entendió. Bien. Vamos el 4. Ya nos dejo descansar. Dice, una masa M colocada en el extremo del resorte vibra a 36 ciclos por minuto. ¿Sí? Nos está dando entonces la frecuencia. Cuando se adiciona una masa de 700 gramos a la inicial, el sistema efectúa 144 ciclos en 5 minutos. Calcule el valor de la masa M. A ver. Entonces, yo tengo una masa M. Vamos a hacer el grafito. Tengo un resorte con una masa M. Esto tiene una frecuencia de 36 ciclos en un minuto. ¿Sí? Cuando yo a esto que nosotros acabamos de dibujar acá le adiciono una masa extra, ¿sí? Es decir, pongo una masa más acá, por ejemplo, la frecuencia cambia ahora ¿a cuánto? A 144 ciclos, no por minuto, sino en 5 minutos. Acá yo tenía la masa M, acá tengo la masa M, y una masa más de 700 gramos o 0,7 kilogramos. ¿Sí? A ver, ¿cómo podemos calcular la frecuencia del resorte? ¿A qué es igual? ¿Tienen la ecuación? ¿Ecuación de qué? Disculpa. Del resorte. ¿Sí? ¿Cuál? La de frecuencia. ¿Sí? A ver, venga que lo busque. Yo acá les hice un resumen de fórmulas que se los paso más tarde. Para el periodo tenemos, para un resorte, 2pi por la raíz de la masa sobre k del resorte. Para este caso, frecuencia es lo mismo pero al revés, entonces sería 1 sobre 2pi. ¿Sí? 1 sobre 2pi por la raíz, ¿sí?, de k sobre m. Frecuencia siempre es la inversa del periodo. Entonces, ya teniendo esto, nosotros lo que podemos ver, por ejemplo, que en cada caso yo tengo las frecuencias, ¿sí? Lo que no tengo es ni K ni M. Entonces lo que voy a hacer es despejar en ambos casos el valor K. Así puedo igualar K y después despejar M. Puedo igualar K por una cuestión de que estoy hablando del mismo sistema masa-resorte. Mejor dicho, estoy hablando del mismo resorte en ese sistema masa-resorte. Por lo tanto, la constante sigue siendo la misma siempre. ¿Sí? Ahora, si hubiésemos cambiado de resorte con la misma masa,
tendríamos un K diferente. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Entonces despejemos el valor K, porque al ser los mismos K podemos igualarlos y de ahí despejar la masa. Tenemos entonces 2pi, que va a pasar al otro lado, me va a quedar 2pi por frecuencia, igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Si de acá paso la raíz, me va a quedar entonces 2pi por frecuencia elevado al cuadrado igual a K sobre M. Y de acá puedo decir que la constante del resorte va a ser igual a la masa por 2pi por la frecuencia elevado al cuadrado. ¿Sí? De esta forma. Ahora, esto para el primer bloque, ¿sí? Para el primer resorte. Si quiero hacer el mismo planteamiento para el segundo, podemos hacer lo mismo. La frecuencia va a ser igual a 1 sobre 2pi por K, con la diferencia que acá se le adicionan 0,7 kilogramos, ¿sí? Ya que se aumentó la masa. Entonces el despeje es similar, me sigue quedando 2pi por la frecuencia igual a la raíz cuadrada de K sobre la masa más 0,7 kilogramos. Y por lo tanto acá nosotros vamos a tener 2pi por la frecuencia elevado al cuadrado, ¿sí? Acá hagamos una distinción, este va a ser frecuencia 1, frecuencia 1, frecuencia 1, frecuencia 1, y este va a ser frecuencia 2, si no lo confunden con el otro. 2pi por la frecuencia 2 elevada al cuadrado igual a este término. Entonces de acá puedo decir que K va a ser igual a la masa más 0,7 kilogramos por este término 2pi por la frecuencia 2 elevada al cuadrado. ¿Sí? De esta forma. ¿Se entiende? Entonces, acá tenemos frecuencia 1 y acá tenemos frecuencia 2. Vamos a pasar estas dos frecuencias a ciclos por segundo, es decir, a hertz, ¿sí? Entonces, acá yo tengo que un minuto son 60 segundos. ¿Cuánto me da esto? $0,6 Hz. Y acá podemos hacer lo mismo, ¿sí? Tengo que un minuto son 60 segundos. ¿Cuánto les da esto? 2.4 también Hz. Recuerden que acá tiene un 5 abajo, ¿no? ¿Cuánto es? $0,48. Muy bien, ahora sí. 0.48 Hz. Listo. Ya tenemos los valores de frecuencia. Y vamos acá. Como dijimos hace rato, este ejercicio se trata de igualar las constantes para poder despejar la masa. Entonces vamos a tener K es igual a K y por lo tanto masa por frecuencia 1 elevado al cuadrado va a ser igual a la masa más 0,7 por 2pi por la frecuencia 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? De esta forma. Ahora, lo que podemos ver y lo que podemos hacer en este caso, por ejemplo, primero que nada es repartir el cuadrado, ¿sí? La idea de hacer esto de repartir el cuadrado es porque de esta forma, por ejemplo, me queda acá 2 al cuadrado que son 4, pi al cuadrado por frecuencia 1 al cuadrado, ¿sí?
Y del otro lado me va a quedar la suma de las masas. Masa más 0.7 kilogramos por 2 al cuadrado, que son 4, por pi elevado al cuadrado, por la frecuencia 2 elevado al cuadrado. Al haber repartido los cuadrados, me quedan términos similares, que son pi y 4, que como están de ambos lados multiplicando, se pueden simplificar. ¿Sí? Por lo tanto, me queda masa por frecuencia 1 al cuadrado igual, y del otro lado me queda masa más 0.7 kilogramos por frecuencia 2 al cuadrado. ¿Sí? De acá puedo hacer distributiva, este con este, y sacar masa por frecuencia 1 al cuadrado, que va a ser igual a masa por frecuencia 2 al cuadrado más 0.7 por frecuencia 2 al cuadrado. Podemos pasar este término masa hacia el otro lado y me va a quedar masa por frecuencia 1 al cuadrado menos masa por frecuencia 2 al cuadrado. ¿Sí? Todo esto igual a 0.7 por la frecuencia 2 al cuadrado. De acá, si saco factor común, tengo una diferencia de frecuencias, es decir, frecuencia 1 al cuadrado menos la frecuencia 2 al cuadrado igual a 0,7 por frecuencia 2. ¿Sí? Y por lo tanto, la masa va a ser igual a 0,7 por frecuencia 2 dividido en la diferencia de las frecuencias. ¿Sí? ¿Se entendió? Eso. Entonces, la masa va a ser igual a los 0.7 kilogramos que teníamos de masa adicionada por la frecuencia 2 que habíamos calculado que era de 48 Hz, 0,48 Hz, elevado al cuadrado, dividido en la frecuencia 1 que era de 0,60 Hz, 0.6 Hz al cuadrado, menos 0.48 Hz al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto les da entonces el valor de la masa? Muy bien, 1,24 kilogramos. ¿Sí? Y ahí termina el ejercicio. ¿Se entendió, chicos? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Bien. Bueno. Vamos a dejar hasta acá. Yo ahora les subo el video de las dos clases, los dos prácticos que vimos, que sería hidrodinámica, y bueno, la mitad de esto que es movimiento armónico simple. ¿Sí? Durante la semana que viene, como tienen que rendir el sábado, vamos a tener que aumentar algunas clases. Si pueden, me dicen más o menos qué días pueden, así vamos viendo. Necesitamos ver qué nos queda después del movimiento armónico simple. Ondas. Ondas. Ondas sonoras. Uh-huh. Y gravitación. Bien. Sí, bien. Yo ahora les voy a subir el video y les mando al grupo las fórmulas que teníamos, que son estos, ¿sí? Para poder resolver. Cualquier cosa está en la mayoría de las fórmulas. Si ustedes ven que faltan alguna, me avisan, lo voy adicionando, lo voy aumentando. De nada, chicos, que descansen. Ya no dejo descansar, ya van a ser las 11. Gracias. De nada. Cualquier duda, me dicen, ¿sí? ¿Coordinamos la clase por el grupo entonces? Sí, ya les mando el enlace y las fórmulas en un rato, ¿sí? Dejo ahora Perfecto. subiendo, así que a las 12 recién te voy a ver. Buenas noches, chicos, que les vaya bien. Perfecto, luego. De nada, hasta luego. Chau, chau.